Aunque muchos creen que Blancanieves es una historia original de Disney, la verdad es que este cuento no tiene dueño, ya que se trata de un relato popular alemán que ha pasado de generación en generación, recopilado en distintas versiones, una de ellas por los hermanos Grimm en su famosa colección de cuentos, más concretamente el número 53, titulado La pequeña Blancanieves. A lo largo de la historia, este relato ha sido reinterpretado en múltiples ocasiones y no solo por Disney. Cantantes como Nicki Minaj o bandas como Rammstein han aportado su propia visión con una princesa atrapada en una adicción a la nieve. Sí, a la que se inhala. Más allá de todo el revuelo que está causando la falta de un buen publicista que le guíe a gestionar la promoción a la nueva protagonista de Disney, Rachel Zegler, ninguna versión, ni antigua ni moderna, que hemos podido ver o podremos ver en pantalla se acerca al escalofriante relato popular. Elementos inquietantes como la verdadera naturaleza de los enanos sugieren que podrían no ser personajes reales, sino personalidades múltiples de la propia princesa, creados por su mente para no caer en la locura. Hoy compararemos la historia que todos creemos conocer con la verdadera historia de Blancanieves. Desde el personaje real que inspiró a la princesa, el simbolismo del cazador y el corazón o las crueles torturas impuestas a la reina malvada. Bienvenidos a Dastak Dark. Diversas versiones. Con más de 51 adaptaciones o apariciones en películas de todo tipo de géneros, múltiples series de televisión, una ópera e incluso un anime, Blancanieves es una de las historias más adaptadas en el cine y la televisión debido a que pertenece al dominio público. A lo largo de más de un siglo ha tenido múltiples versiones, desde el cine mudo hasta adaptaciones modernas de Hollywood. La primera versión cinematográfica conocida fue un cortometraje mudo de 1902, seguido de Blancanieves de 1916, que inspiró a Walt Disney para su icónica película animada de 1937. Este clásico de Disney se convirtió en la adaptación más popular y definió la imagen moderna del cuento. A lo largo de las décadas, Blancanieves ha tenido diversas reinterpretaciones. Entre las más conocidas tenemos las hollywoodienses estrenadas en 2012, Mirror Mirror, protagonizada por Julia Roberts y Lily Collins, con un enfoque de comedia y fantasía, y Blancanieves y el cazador, una versión más oscura con Kristen Stewart y Charlize Theron. Varias versiones de terror, la más conocida Blancanieves, un cuento de terror de 1997, o la versión española muda, Blancanieves, de 2012, ambientada en el mundo del toreo. Historia de los hermanos Grimm. A diferencia de lo que muchos creen, la intención de los hermanos Grimm nunca fue crear cuentos infantiles, sino preservar la cultura popular a través de sus relatos, ofreciendo enseñanzas morales dirigidas principalmente a los adultos. Jacob y Wilhelm Grimm fueron dos filólogos y escritores alemanes que en el siglo XIX se dedicaron a recopilar y documentar relatos populares de tradición oral. Las historias recopiladas por los Grimm no eran los cuentos de hadas dulces y mágicos que nos ha mostrado Disney, sino fábulas oscuras que advertían sobre los peligros del mundo. En ellas se abordaban temas como la envidia, la ambición desmedida, la traición, la violencia y la competencia insana, especialmente entre mujeres. Cuentos como Blancanieves, Hansel y Gretel y la Cenicienta tenían versiones originales llenas de crudeza y castigos ejemplares para los personajes malvados. En una época donde la educación formal era limitada, estas historias servían como herramientas de enseñanza para que la gente aprendiera sobre la vida, los valores y las consecuencias de sus actos. Basada en hechos reales. Se cree que la historia de Blancanieves se basó en las trágicas vidas de dos nobles, Margareta von Waldeck, una noble alemana del siglo XVI, y María Sofía Katharina von Ettal. El padre de la joven María Sofía, Philipp Christoph von Ettal, fue un diplomático del ducado, algo parecido a lo que hoy conocemos como un ministro de Asuntos Exteriores, por lo que viajó frecuentemente en misiones especiales entre 1719 y 1748. La residencia familiar era el castillo de Lohr. Tras la muerte en 1741 de la madre de María Sofía, el padre se casó el 15 de mayo de 1743 con Claudia Elisabeth Maria von Wenningen, condesa de Rheinstein, quien, naturalmente, dio siempre prioridad a los hijos de su primer matrimonio. Philip no pasaba mucho tiempo en Lohr, lo que explicaría el evidente papel pasivo del rey en el cuento. Además, en el castillo de la familia había un imponente espejo de 1,6 metros de altura, que fue un regalo de Philip para
para su segunda esposa. La vida de Margareta también estuvo marcada por la tragedia. Fue enviada a la corte de Bruselas, donde se convirtió en la amante del futuro rey Felipe II de España. Sin embargo, su relación no fue bien vista por la familia real y hay indicios de que pudo haber sido envenenada a una edad temprana, posiblemente por orden de la corte española. ¿Por qué se llama Blancanieves? El nombre Blancanieves, en alemán Schneewittchen, es uno de los aspectos más icónicos del cuento y su origen tiene un significado tanto literal como simbólico. En la versión original, la madre de Blancanieves está cosiendo junto a la ventana en pleno invierno. Al pincharse con la aguja, observa cómo la sangre cae sobre la nieve y piensa en lo hermoso que sería tener una hija con la piel blanca como la nieve, los labios rojos como la sangre y el cabello negro como el ébano. Cuando su deseo se cumple, la niña recibe el nombre de Schneewittchen, que significa literalmente blanca como la nieve. El nombre de Blancanieves representa 3 elementos simbólicos: la nieve como la pureza e inocencia de la princesa, cualidades que provocan la envidia de la madrastra; el color rojo de sus labios simboliza la vitalidad, pero también la idea de sacrificio. En muchas versiones de cuentos antiguos, la sangre es un presagio de sufrimiento. Su cabello negro simboliza la oscuridad y el destino trágico que la persigue. También sugiere que aunque Blancanieves es pura, está destinada a enfrentar la maldad y la muerte. El espejo mágico existió de verdad. El famoso espejito, espejito que la reina malvada de Blancanieves repetía fue un objeto real y un reflejo de las creencias que existieron en la Europa medieval. Creado en una fábrica de Mainz a partir de carbonato sódico procedente de la región de Alicante en España, fue un regalo del padre de María Sofía, noble en la que se basaron para crear la historia de Blancanieves, a su segunda esposa, y contenía en el marco un aforismo que decía amour propio. Por esto, y por el brillo de su superficie, algo inusual en la época, se decía que era un espejo parlante, ya que siempre decía la verdad. El carácter mágico del espejo procede de la tradición de contratar consejeros y astrólogos que practicaban la captotromancia, un método de adivinación que utiliza espejos para ver eventos futuros. En aquella época se decía que aquellos que lo practicaban tenían la capacidad de espiar a personas y lugares a voluntad. El oscuro príncipe. En la versión más conocida de Blancanieves, el príncipe es retratado como un héroe romántico que rescata a la protagonista con un beso de amor verdadero. Sin embargo, en las versiones más antiguas, recopiladas por los hermanos Grimm, la historia tiene un matiz mucho más perturbador. En primer lugar, el príncipe nunca conoce a Blancanieves antes de encontrarla en su ataúd de cristal. No existe una conexión previa entre ellos ni un amor que justifique su deseo de besarla. De hecho, en la versión original del cuento, el príncipe no la besa para revivirla, sino que, fascinado por su belleza, pide llevarse el cadáver a su castillo. El desenlace es aún más impactante. Blancanieves no despierta por el beso del príncipe, sino por un accidente. Mientras los sirvientes transportan el ataúd al castillo, uno de ellos, molesto por la obsesión del príncipe con el cadáver, la golpea accidentalmente. Este golpe provoca que el trozo de manzana envenenada salga de su garganta, devolviéndole la vida. Disney transformó por completo este relato, eliminando cualquier elemento oscuro y convirtiendo al príncipe en el arquetipo del caballero heroico. Sin embargo, la versión original deja entrever una historia más turbia, donde la obsesión por la belleza femenina traspasa los límites de la vida y la muerte. Los terroríficos enanos reales de Blancanieves. Los enanitos de Blancanieves han sido tradicionalmente interpretados por seres mágicos y entrañables que ayudan a la protagonista. Sin embargo, la realidad podría ser que no fueran adorables duendecitos, sino niños explotados de las minas de la familia, que vivían en el bosque cerca de las mismas. Además, existe una teoría psicológica que los ve desde otra perspectiva. ¿Y si los enanos no fueran reales, sino fragmentos de la mente de Blancanieves? Tras ser llevada al bosque por el cazador y abandonada a su suerte, Blancanieves experimenta un profundo trauma. En este estado de soledad y terror, su mente podría haberse fragmentado, creando diferentes personalidades para sobrellevar la situación, reflejadas en los enanitos. Tímido sería la inseguridad, gruñón su rabia y resentimiento hacia su madrastra y el mundo que la ha rechazado. Feliz, un intento de mantener la esperanza a pesar de su situación. Dormilón, el agotamiento emocional y la necesidad de escapar a través del sueño. Sabio, la parte racional de Blancanieves, que intenta guiarla. Mocoso, su vulnerabilidad e inocencia. Y Tontín, su desconexión de la realidad y la negación del peligro.
La despedida de los enanos, la integración de su mente. En el clímax del cuento, Blancanieves deja atrás a los enanitos cuando es llevada por el príncipe. En términos psicológicos, esto podría simbolizar un proceso de sanación. Al despertar de su estado de letargo, su mente podría haber reintegrado estas personalidades, permitiéndole recuperar una identidad unificada. Esta teoría cambia completamente la percepción del cuento. En lugar de una historia de hadas con seres mágicos, Blancanieves se convierte en un relato de trauma, supervivencia y reconstrucción psicológica tras una experiencia extrema. La otra teoría, que se cree más factible, argumenta que los enanos serían niños desnutridos y envejecidos prematuramente por el trabajo en las minas de hierro. En este caso, las de las propiedades de los von Waldeck. Debido a su pobreza, estos niños vestían largos abrigos y gorros muy parecidos a aquellos con los que se suele representar a los 7 enanitos. La verdadera Blancanieves acostumbraría a jugar con los pequeños desnutridos en el bosque. La madrastra y sus intentos de matar a Blancanieves. El cazador. La obsesión de la madrastra por deshacerse de Blancanieves es una de las más aterradoras dentro del folclore de los cuentos de hadas. El primer intento de asesinato de Blancanieves ocurre cuando la madrastra ordena a un cazador que la lleve al bosque y acabe con ella. Sin embargo, la diferencia entre ambas versiones es significativa. En la versión de los hermanos Grimm, la madrastra además le exige al cazador que le lleve los pulmones y el hígado de la joven, ya que pretende cocinarlos y comérselos. Este detalle recuerda a antiguas leyendas sobre brujas que consumían la carne de sus víctimas para obtener juventud. En la versión de Disney, la madrastra pide el corazón de Blancanieves dentro de una caja como prueba de su muerte, eliminando la referencia al canibalismo. En ambas versiones, el cazador no tiene el valor de matar a Blancanieves y la deja escapar, engañando a la madrastra con los órganos de un animal. El papel del cazador y el simbolismo del corazón. El cazador es un personaje clave en la historia de Blancanieves, ya que representa la primera oportunidad real de que la protagonista muera. Su papel varía entre las versiones de los hermanos Grimm y la de Disney, al igual que el significado del corazón que debe entregar a la reina. En ambas versiones, el cazador recibe la orden de llevar a Blancanieves al bosque y acabar con ella. Sin embargo, sus motivaciones y la forma en que decide desobedecer varían. En la versión de los hermanos Grimm, el cazador es un hombre al servicio de la reina, que al ver la pureza y la belleza de Blancanieves, se compadece de ella y la deja escapar. Aunque se muestra como una figura con moral, sigue siendo un personaje pasivo que actúa más por temor a la maldición de matar a una inocente que por auténtica rebeldía contra la reina. En la versión de Disney de 1937, el cazador es un personaje humanizado y asustado. Su dilema se muestra de manera más dramática cuando, con el puñal en alto, es incapaz de asesinar a Blancanieves. Además, no solo la deja huir, sino que le suplica que escape y nunca más regrese. El cazador es un reflejo de la lucha entre el deber y la moralidad. En muchas interpretaciones representa la conciencia humana, alguien que tiene la capacidad de hacer el mal, pero elige no hacerlo. El corazón como símbolo de prueba. Uno de los elementos más macabros del cuento es la prueba que la madrastra exige para confirmar la muerte de Blancanieves. Sin embargo, hay diferencias importantes en ambas versiones. En la de los hermanos Grimm, la reina no pide específicamente el corazón, sino los pulmones y el hígado de Blancanieves, con la intención de cocinarlos y comérselos. Este detalle la convierte en una villana aún más aterradora, pues se asocia con el canibalismo y la creencia de que consumir los órganos de otro ser puede otorgar juventud o poder. En la versión de Disney se suaviza esta petición. La madrastra pide el corazón de Blancanieves guardado en una caja como prueba de su muerte. En este caso, el corazón representa la posesión total de la vida de Blancanieves, simbolizando que la reina quiere controlar su destino y existencia. En ambas versiones, el cazador engaña a la reina dándole los órganos de un animal. En Disney, un corazón de jabalí. Esto introduce otro nivel de simbolismo, la mentira como un acto de resistencia. Aunque el cazador no puede enfrentarse directamente a la reina, encuentra una manera de desafiar su voluntad. Los 3 intentos de asesinato de la reina. En el cuento original, la madrastra no se rinde fácilmente y al descubrir que Blancanieves sigue viva, tras el encargo al cazador, idea 3 formas diferentes de matarla. Esto difiere de Disney, donde solo se usa la manzana envenenada. En el primer intento, la madrastra, disfrazada de vendedora ambulante, le ofrece a Blancanieves un hermoso corsé, y cuando la joven se lo prueba, lo ajusta tanto que le impide respirar y la deja inconsciente. Los enanos llegan a tiempo y logran aflojar el corsé, salvándola. En un segundo intento, la madrastra
regresa disfrazada con un peine impregnado de veneno. Cuando Blancanieves lo usa, cae desplomada, pero los enanos le quitan el peine y la reviven. Finalmente, la madrastra ofrece a Blancanieves una manzana roja y brillante. Para engañarla, se come la mitad sana y le da la mitad envenenada. En cuanto Blancanieves la muerde, cae en un sueño profundo. La manzana envenenada. La manzana envenenada es el elemento más icónico del cuento de Blancanieves, aunque tanto en la versión de Disney como en la de los hermanos Grimm cumple la misma función, hacer que la protagonista caiga en un sueño mortal. Su representación y su simbolismo varían considerablemente. En la película de Blancanieves y los 7 enanitos, la manzana envenenada es un artefacto de magia oscura, lo que convierte a Blancanieves en una víctima de hechicería. Su destino no está en sus manos, sino en las del príncipe, que la salva con un beso de amor verdadero. La reina malvada, disfrazada de anciana, elabora el veneno en su caldero mientras pronuncia un hechizo, asegurando que la víctima caerá en el sueño de la muerte. En la versión original de los hermanos Grimm, la manzana no es un objeto de magia visible. La reina malvada, disfrazada de campesina, intenta envenenar a Blancanieves en 3 ocasiones, primero con un corsé ajustado, luego con un peine envenenado y finalmente con la manzana. Lo más interesante es que en esta versión la manzana es un arma de engaño absoluto. La reina la corta en 2 mitades, una envenenada y la otra inocua. Luego se come, delante de la princesa, la parte sana para demostrar que no hay peligro, lo que convence a Blancanieves de morder la otra mitad. En cuanto lo hace, cae desplomada. El aspecto de la madrastra. El aspecto físico de la madrastra es diferente en las versiones de Disney y la de los hermanos Grimm. En la versión de los Grimm, la madrastra es una reina hermosa, pero su belleza esconde una gran maldad. Es vanidosa y orgullosa, lo que la lleva a obsesionarse con Blancanieves. En Disney se presentan 2 facetas. Primero es una reina majestuosa, de aspecto frío y elegante. Luego, cuando se transforma en la anciana vendedora de manzanas, se convierte en una bruja encorvada, con nariz aguileña y dedos largos y huesudos. Esta transformación física en Disney refuerza la idea del bien contra el mal de una manera visualmente impactante, contraponiendo los conceptos de fealdad como algo malo y belleza como algo bueno, mientras que en el cuento original la verdadera monstruosidad de la reina es interna, ya que ella siempre permanece hermosa. El oscuro destino de la reina malvada. Si bien Disney suavizó muchos aspectos oscuros del cuento de Blancanieves, la muerte de la reina malvada es uno de los elementos que más se distancian de la versión original. En la película de 1937, la madrastra de Blancanieves sufre una muerte trágica, pero relativamente limpia. Después de envenenar a la princesa, huye de los enanitos hasta llegar a un acantilado, donde una tormenta desata su furia. Intentando aplastar a sus perseguidores con una roca, pierde el equilibrio y cae al vacío, desapareciendo en la oscuridad. Momentos después se ve como un rayo destruye la roca donde estaba, dando a entender que ha muerto, pero sin mostrar su cuerpo. Por el contrario, la versión de los hermanos Grimm es mucho más cruel y retorcida. Cuando Blancanieves despierta y se casa con el príncipe, la reina malvada, sin saber que su hijastra sigue con vida, asiste a la boda. Para su horror, descubre que la joven a la que intentó matar está allí, observándola. Como castigo por sus crímenes, el príncipe ordena que la reina malvada sea ejecutada de una manera espantosa. La obligan a calzarse unos zapatos de hierro al rojo vivo y a bailar hasta la muerte. Esta escena, brutal e implacable, encaja con la naturaleza moralizante de los cuentos de los Grimm, a diferencia de Disney, que muestra una justicia inmediata e indirecta. En el relato original, la reina es obligada a experimentar un dolor insoportable antes de morir. Su final refleja la idea de que el mal recibe un castigo proporcional a sus acciones. El simbolismo del sueño profundo de Blancanieves. El sueño en el que cae Blancanieves tras morder la manzana es un elemento central del cuento, pero su interpretación varía dependiendo de la versión y el contexto en el que se analice. En la historia de los Grimm, Blancanieves no despierta por un beso de amor verdadero, sino porque el ataúd de cristal en el que descansa es movido por los sirvientes del príncipe y en el proceso expulsa la manzana envenenada de su garganta.
Este detalle ha llevado a distintas interpretaciones sobre su estado. Una de ellas es que Blancanieves pasa por un renacimiento, en el que deja de ser una niña inocente y resurge con una nueva identidad, ya sea como esposa o como mujer adulta. En algunos análisis se ha planteado que el veneno de la manzana podría haber sido una sustancia que no mató a Blancanieves, sino que la sumió en un estado de letargo similar al coma. Algunos creen que el cuento refleja una enfermedad real como la catalepsia, en la que la persona parece muerta, pero en realidad sigue con vida. El bosque como sinónimo de descenso a la locura. En la historia original de los hermanos Grimm, Blancanieves se adentra en el bosque como una huida de su madrastra malvada. En la tradición de los cuentos de hadas, el bosque suele ser un lugar donde se encuentran los miedos más profundos y los peligros más terribles, como una manifestación del inconsciente humano. En un nivel psicológico, podría interpretarse como el principio de su desconexión de la realidad, un lugar donde se enfrenta a sus peores temores, la traición, el abandono y la muerte. En la versión de Disney, aunque el bosque también está presente como el lugar de huida y peligro, se suaviza mucho más el simbolismo oscuro. A diferencia de la versión de los Grimm, el bosque en Disney es un lugar lleno de magia, animales y criaturas que ayudan a Blancanieves, haciendo que el peligro percibido sea mucho más infantil y menos aterrador. La cabaña como refugio mental de Blancanieves. La cabaña en la versión de los hermanos Grimm, donde Blancanieves se refugia con los 7 enanos, puede verse como un símbolo de su aislamiento, pero también de su intento de crear un espacio seguro para sí misma en medio del caos del bosque. Este espacio, que parece acogerla y protegerla, puede interpretarse como un refugio mental para Blancanieves. En un sentido psicológico, podría interpretarse que la cabaña se convierte en una suerte de refugio, donde se confronta con los diferentes aspectos de su identidad fragmentada representada por los enanitos, que surgen como mecanismos de defensa frente al trauma de la persecución de la madrastra. En la representación de los enanos en Disney, si analizamos la historia desde el ángulo de las múltiples personalidades, podría sugerirse que Blancanieves, al estar rodeada de tantas figuras diferentes con sus propias características, está lidiando con la fragmentación de su psique. Blancanieves original versus películas de Disney de 1937 y 2025. Algunos defienden la nueva película de Blancanieves de 2025 como una necesaria revisión del clásico, adaptada a los tiempos modernos, y no les falta razón. Ahora tenemos un príncipe reconvertido en Robin Hood, acompañado por 7 ocupas que fuman hierbas místicas del bosque, una especie de fiesta blanca digna de Puff Daddy en la que abundan la nieve y los niños, y una protagonista que parece más un producto fallido del Star System que una heroína de cuento. Engreída, caprichosa y malcriada, ha saboteado ella misma la promoción de un fracaso anunciado. Eso sí, hay quienes tampoco comulgan con los cuentos clásicos de Disney por perpetuar la misma fórmula una y otra vez. Princesa frágil, belleza irresistible, villana envidiosa y un príncipe que aparece mágicamente para resolverlo todo. Yo no seré quien te diga qué versión debes preferir o qué producto debes consumir, pero si algo está claro es que el cuento original de Blancanieves, tal como fue recogido por los hermanos Grimm, es infinitamente más crudo y realista. Habla de maldad humana, traición, canibalismo simbólico, narcisismo y envidia en su forma más visceral. No hay vestidos brillantes, ni canciones pegajosas, pero sí una oscuridad fascinante que lo ha hecho envejecer mejor que muchas de sus adaptaciones modernas. Si te gusta mi contenido, no olvides suscribirte, dar like, activar la campanita y nos vemos en el próximo vídeo.